Bien, yo me acabo de enterar que iban a la misma facultad, compartían la misma generación, en la misma carrera, por supuesto. El fiscal subía, Graciano Pascale y Guillermo Paisé. El Emma es un poco más joven, vamos a decir. Yo lo que pregunto es, mucho más. ¿qué pasó que después cada uno adoptó una mirada sobre la vida y el universo tan diferente, ¿no? ¿Qué pasó? Si era la buena educación uruguaya. Yo que no conozco esa peripecia podría decir que pasaron cosas buenas, porque es la expresión de la libertad, de la diversidad, del compartir Pero viste que, ideas por ejemplo, y matices, Paisé y Subía tiemblan por cosas bien distintas, ¿no? Sí. Y ese temblar por cosas distintas habla también de cuestiones filosóficas, ¿no? Si bien que somos amigos con Subía, pero cada vez que nos encontramos en las audiencias cuando él era fiscal de adolescentes, teníamos nuestras tenidas importantes porque tenemos una visión totalmente distinta. Sí, por eso pregunto. Fundamentalmente en el punto este del encierro. Subía le gusta ver al Uruguay en rejas. Y a mí me gusta ver el Uruguay en libertad. Como no me puede contestar, me aprovecho. Bueno, pero ¿sabe qué? Nobleza obliga y yo debo decir que lo que Subía plantea, al menos cuando habla con este medio, no es que esté el Uruguay encerrado, es que las penas se cumplan. Se cumplan. No, y puedo agregar una cosa más, ya que mencionaste esa coincidencia, con Guillermo tuvimos otra coincidencia, que fue él como abogado defensor de un adolescente infractor, se puede contar, sí. Él fue abogado defensor de oficio de un adolescente infractor que fue detenido por haber asaltado con un cuchillo a una hija mía. Sí, me ha pasado más de una vez que Bueno, me he encontrado en y circunstancias debo decir, como esa. Para, de vuelta. Alguien asaltó con cuchillo a tu hija y él le tocó defenderlo. Alguien asaltó con cuchillo a mi hija en una noche, en una esquina en Positos. Esa persona, ese joven, fue detenido por un vigilante que estaba cerca de un restaurante, un bar. ¿Le pasó algo a tu hija? No, gracias a Dios no, pero pudo haber pasado. Sí, y no. yo estaba muy nervioso y cuando llego al juzgado estaba Guillermo, defensor del adolescente, le explico todo lo que pasó, le explico al juez todo lo que pasó y el adolescente salió para la casa. Entonces, y fue grave, se fue con un cuchillo, le puso un cuchillo así a mi hija y se fue para la casa. Y resulta que era, bueno, de una familia de clase media, recuerdo perfectamente, vivía en una zona de clase media, y bueno, estas cosas que pasan, en fin, el muchacho no sé qué. Digo, ¿cómo el muchacho no sé qué? Digo, casi de huella a mi hija, y se fue para la casa. Entonces, cuando se habla del indagado, ¿y por qué no se habla de la víctima? Porque la víctima tiene la aspiración de que se haga justicia. Y en ese caso, la justicia era que ese joven con su familia, que su familia también sufriera el hecho de tener un hijo que fuera de su control, cometió un delito tan aberrante como haber rapiñado a una joven. Y sin embargo se fue para la casa. ¿Alguien sabe si ese joven que usted logró fuera para la casa, abogado Paisé, reincidió? Bueno, yo eso no lo sé. Ahora, para darle tranquilidad a Graciano, hay una ley, la 19.050. ¿Esto lo hablaron antes o saltó ahora? Esta cosa que tenía atragantada acá, Graciano Pascale, acaba de salir. No, pero yo lo quiero mucho, Guillermo, somos muy amigos, además fuimos vecinos. No pareció. No, pero Imagínate O si sea, hubiera invitado a que quien no quiera, quiera a mucho. quien no quiera en Graciano. serio, él sabe que lo quiero mucho y le estaba haciendo su trabajo. mutuo, Es mutuo. No, en serio, lo quiero mucho. Bueno, sí. Estaba haciendo su trabajo, pero a mí me molestó mucho. Quizás me molestó más la decisión del juez. Y yo pienso, ¿no? Me molestó más la decisión del juez, que mandó para la casa a un joven que con un cuchillo intentó rapiñar a una joven. No importa que era mi hija, no interesa. Pero yo estuve presente en ese momento en la audiencia y no podía creer lo que estaba viendo. Digo, Ahora, ¿pero cómo lo va a largar para la casa? Paisé, ¿qué dice? A ver. No, Paisé estaba contento. Le digo para tranquilidad de Graciano, capaz que fue una buena defensa, pero digo, no, la ley 19.055, después que ocurrió aquel hecho en La Pasiva, ustedes lo recordarán, de 8 de octubre, por eso, cambia la legislación y impone, para delitos como la rapiña, un mínimo de 12 meses de privación de libertad para los adolescentes entre 15 y 18 años. Quiere decir, para la casa, claro, pero quiere decir que esa situación, hoy, si se da una rapiña cometida por un adolescente que está entre 15 y 18 años, no le cabe otra medida que la privación de libertad con un mínimo de 12 meses. A mí me gustaría, porque de alguna manera ha estado, y siempre que se habla de los temas surge como potencial contradicción, y para eso están los expertos que deben ayudarnos a nosotros los ciudadanos. Por ahí se habla, a propósito del nuevo Código del Proceso Penal, para el cual, me consta, Subía considera que es una buena noticia, a pesar de algunas debilidades,
lo mismo que es tu caso, ¿no? Los Bien. dos pensamos. Entonces, ahí coincidimos. Coincidimos. Estamos frente a una buena noticia que paradójicamente se puede transformar en mala porque tiene algunas debilidades que pueden, digamos, desprestigiar la herramienta. Por eso hay tantos que sostienen que quizás conviene un poquito, ya que hace tanto que podemos cambiar, que estamos para cambiarla, esperar y corregirla. Pero aún así hay un concepto que me gustaría, doctor, que vos lo afinaras y tiene que ver con cuando se habla de procedimientos y procesos garantistas. De alguna manera surge como contravisión de ese proceso el garantista por un lado como enfrentado o como sinónimo de impunidad, ¿verdad? Y yo creo que desde la perspectiva republicana, nosotros los ciudadanos tendríamos que saber diferenciar ambas cosas. Que algo sea garantista no significa que sos un chorro, un delincuente y no pasa nada. ¿Dónde están los matices? ¿Nos podrías ilustrar? O sea, ¿no cabe la pregunta garantista para quién? ¿Si para el acusado o para la víctima? Bueno, no, creo que cuando se habla, creo que lo afinó, garantista se refiere al que es indagado, que es por otra parte. Pero ahí queda la frustración de un Pascale, ¿ves? Bueno, es que aprovecho justamente el comentario personal, la historia personal de Graciano, para de esta charla que todos nos salgamos un poquito mejor, con más información, ¿verdad? Porque entre otras cosas, los procesos garantistas son los que dan los estados de derecho, a diferencia de los autoritarios, donde no hay garantías. Claro, es decir, yo pienso que en un proceso penal quien va a ser juzgado es quien tiene que tener dentro del proceso las mayores garantías. Es decir, recordamos, yo recién hacía una relación de cuándo se aprobaron códigos en nuestro país hasta determinado momento. Bueno, cuando se iba a la justicia militar, por ejemplo, en la época de la dictadura, si hay algo de que carecía ese indagado, eran de garantías, ¿no? Entonces, están las garantías... Eso también. ¿Qué? Puedo dar fe de eso también. Sí, sí. Bueno, quiere decir que estamos hablando de garantías para el indagado, pero este proceso, además, el reformista, da garantías para la víctima, porque la víctima va a poder estar en todas las audiencias y además va a poder estar asistida de un abogado y va a poder aportar mayores elementos, porque por eso tiene un abogado a su lado durante el proceso y no como hoy que de repente la víctima ignora, se va del juzgado y lo único que puede hacer es llamar a la seccional policial o ir por la seccional policial que intervino. Para ver si hay novedades con el caso. Después, este proceso le da publicidad. Quiere decir que para ustedes que son periodistas van a poder estar dentro de una audiencia y saber, se terminan los secretismos, los presumarios, eso que nadie puede acceder y lo que sea. Ahora es público. Todo es oral y público. Es un proceso además oral. ¿Me permite que lo lleve de nuevo al aspecto que usted mismo mencionó, refiriéndonos al caso de la hija de Graciano? Usted dijo hasta el tema de la pasiva, ¿se acuerda? Sí, bueno, ahí provocó un cambio de legislación. Ahí va. Según el cual, hoy, esa persona que amenazó con cuchillo a la hija de Graciano estaría privado de libertad. No así, no había legislación así antes como para que esto sucediera. Pero usted, entonces, entiende que, porque al margen de las posibilidades o los recursos jurídicos o legales que tuviera un juez o un abogado defensor, el joven que agrede a alguien con un cuchillo, ¿está bien que cumpla prisión? Yo creo que lo que había antes no es que no hubiera legislación, había una mayor discrecionalidad para que el juez pudiera resolver en una infracción. Así se habla. Sí, pero no le pregunto en nombre del juez, porque usted es el que plantea al fiscal una alternativa. Usted al juez le dirá, no, yo para mi defendido me parece que lo razonable es tal cosa. Bueno, sí. Antes de esta legislación y con esta legislación, cuando un delincuente hace lo que... Digo delincuente porque evidentemente si amenazas a alguien con cuchillo, ya no estamos hablando de desajuste conductual, ¿no? Estamos hablando de un delito. Sí, yo creo que hay una diferencia, Victoria, en la justicia penal de mayores y la justicia penal de adolescentes por el tipo de individuo que estamos juzgando. El adolescente es una persona que está en formación, es decir, que no ha llegado a un desarrollo mental y espiritual y demás. Entonces, de ahí es que
el propio código, por ejemplo, establece para un adolescente una pena máxima de 5 años, entendiendo que es suficiente una privación de ese tipo. Y cuando se plebiscitó acá en Uruguay, no hace mucho tiempo, ustedes recordarán que se pretendía que se aumentara el máximo de pena para los adolescentes. Bueno, la población, si bien con un margen de no mucha diferencia, pero bueno, votó a favor de que las cosas permanecieran como estaban. Sí, pero yo no hablo de más pena, hablo de que cumpla lo que se establece, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿tendría o no tendría que pasar por... Todos sabemos ya que es un desastre la capacidad rehabilitadora, pero pensando en que fuera otro el escenario. Sí, yo creo que... ¿Hoy iría para su casa? ¿Debería ir para su casa el adolescente que comete esta infracción? Hoy, si tiene más de 15 años... no puede ir para la casa. Si tiene entre 13 y 14 años, de acuerdo a la legislación vigente, un adolescente que comete una rapiña puede tener una medida que no sea privativa de libertad. Eso es lo que indica la legislación. Quiere decir que hace hasta una diferenciación de edad entre las edades más pequeñas que están cerca de la niñez, se considera un niño de 12 años para abajo, y una diferenciación agravando la situación para aquellos que están más cerca de los 18 años. Eso funciona como un incentivo para delinquir. Eso funciona como un incentivo para los que tienen menos de 15 años de que salgan a rapiñar porque saben que lo mandan para la casa. No es tan ¿Cómo así. no? Es claro, porque la general... amenaza de la prisión es un disuasivo. Si la persona menor de 15 años que hoy está desarrollado y que sabe para qué sirve un arma, sale a rapiñar, bueno, si sabe que puede ir para la casa, casi que es como un incentivo para que siga delinquiendo. ¿Quién se alinea más al planteo de Paisé y quién está más alineado a Pascale o Subía? A ver, Ligia, ya voy contigo. Estaba pensando en la realidad de nuestro país, ¿no? Y tenemos 11.000 presos. Somos uno de los países que tiene mayor índice de presos por habitante. Pero vayamos a adolescentes, por favor. Digo, no, dentro de esos 11.000 presos hay 500, más o menos alrededor de unos 500 menores. Y inclusive también tenemos un 80% de reclusos que no tienen condena. Y me parece que también la discusión no va a pasar, por supuesto que yo no estoy de acuerdo con más condena o más años. Me parece que no sirve de nada en las condiciones en que se encuentra la realidad carcelaria de nuestro país. Me parece que no tiene ningún sentido hablar de más o menos años cuando tenemos esta realidad. Tenemos que adecuar nuestro Código Penal a la realidad que tenemos, pero a su vez tenemos que, digamos, modificar esa realidad que tenemos. Si tenemos ¿Qué habrías hecho con qué edad tenía la persona que... pero era adolescente? Mi hija, un año más, serían 15 mi hija y 16 el muchacho. Me parece que tenemos que pensar el tema de rehabilitación y el tema de medidas, digamos, alternativas a lo que es la reclusión. Y si sabemos que las Pero cárceles... a este joven ni medida alternativa, para la casa y listo, ¿no? Pará, eso ya cambió, lo acaba de decir el abogado. Yo no recuerdo el caso ese porque Graciano lo tiene más presente porque le pasó a él. Pero lo que quiero decir es que la no aplicación de la privación de libertad siempre significa el que se tome una medida sustitutiva, una libertad asistida, una libertad vigilada, la posibilidad de no acercarse a determinado lugar, si es un tema de un accidente de tránsito, por ejemplo, bueno, que no pueda manejar. Siempre hay medidas que se toman, es decir, cuando un adolescente comete una infracción. Pero lo que tenemos que percibir es que el propio Código de la Niñez y la Adolescencia hace referencia a medidas socioeducativas para el adolescente y apenas para los adultos. Puede parecer una cuestión semántica, pues después, cuando un adolescente va preso, puede estar con una medida que es muy parecida a la que tiene un mayor en una cárcel, ¿no? De repente, como yo decía, al haber menos volumen, está mejor asistido desde el punto de vista médico, come mejor, etc. Hoy las cárceles del Uruguay son impresentables y algún colega ha hablado de campos de concentración. Yo no me arriesgaría a decir tanto, pero creo que estamos a mitad de camino entre una cosa y otra. Capaz que es demasiado, ¿no? Esa comparación. No son responsables de eso. José Luis. Sí, pensar que la libertad, digamos, ¿no? en un proceso penal sea un incentivo para seguir delinquiendo, me parece que, ¿Cómo no? me parece que es llevar a un extremo. ¿Habitual?
Por lo pronto lo que creo es que justamente lo que hay es un procesamiento y por lo tanto hay una sujeción del sujeto, del adolescente o del adulto a un procedimiento y eventualmente lo que decía el doctor, una cantidad de medidas que de alguna manera sustituyen a la privación de libertad, que me parece que sería lo más razonable y lo más lógico, sobre todo para determinados delitos. Lo que le está faltando a nuestro sistema, además, no solo es de las penas sustitutivas, sino también tener medios alternativos de cómo llegar a solucionar los conflictos previamente. Es decir, hay algunas experiencias en delitos menores, en otras legislaciones que tienen que ver justamente con procesos de mediación, donde en todo caso la víctima y el victimario se van de alguna manera satisfechos y logran componer algún conflicto. Por ejemplo, si devuelve lo que robó o por cosas ejemplo, así. por ejemplo, ese tipo de cosas que creo Bien. que nosotros estamos en pañales. Pero sí me parece muy importante el tema del nuevo Código de Proceso Penal en cuanto a garantías, es porque hoy día el hecho de ser inquisitivo significa de que el juez hoy día no solo que está investigando, se está metiendo en el procedimiento, sino que después además es el que va a condenar. Por lo tanto, cuando llega la condena ya está más que medio sugestionado, digamos, de cómo viene la causa. Eso por un lado me parece que es una modificación muy importante y la otra quizás la que tiene que ver con lo que decía la compañera acá recién, de que de alguna manera el Uruguay no se merece tener procesado sin condena, porque siempre el proceso es tener al sujeto a expensas del proceso y nunca adelantándole la pena, como ha sucedido en el Uruguay, de presos que pasan mucho tiempo sin tener una condena, sin saber realmente si... Y en la sociedad, en definitiva, sin saber si se cometió el delito o no. ¿Vero? Yo creo que nos debemos como sociedad una discusión, ¿no? ¿Qué queremos cuando se produce un delito? ¿Qué es lo que queremos? Porque muchas veces estamos razonando sobre la base de lo que se quiere es venganza. Yo quiero que el otro, como me hizo determinada cosa, sufra, pase mal, y entonces me voy a sentir aliviado. Me parece que como sociedad nos merecemos un debate que es mucho más alto. ¿Pero estás seguro que es eso lo que se pide? Bueno, sabes que- a ver, yo te pongo el caso concreto de lo que a ti te pasaba. Tú en el momento que estabas en el juzgado estabas pensando en lo que pudo haberle sucedido a tu hija, estabas pensando en el mal momento que pasaron como familia y es totalmente entendible, yo haría lo mismo. No estamos pensando como sociedad en, bueno, este chiquilín también tiene una... Tú no puedes decir lo que yo estoy pensando, porque lo que yo estaba pensando lo estaba pensando yo. Tú no me puedes adjudicar una cosa que tú no sabes lo que yo estaba pensando. A ver, Yo ¿qué estaba estabas pensando una cosa- Yo estaba pensando una cosa Estabas completamente pensando en distinta. que Yo estaba quiero que pensando este en lo- muchacho te lo no explico, te lo vuelva. explico porque he meditado muchísimo sobre eso. Y yo no soy una persona yo no le adjudico a nadie lo que está pensando y no me gusta que me adjudiquen a mí, tú pensás tal cosa. Yo lo que pienso, lo pienso yo y Bueno, soy yo el que lo digo. Y le voy a decir lo siguiente. Bien. La pena tiene tres fundamentos o motivos. Estamos hablando del derecho penal. Un efecto punitivo, sancionar, un efecto de rehabilitación, darle posibilidad de rehabilitación, y un tercer efecto, que es un efecto disuasorio. Entonces, ¿por qué yo digo que en determinada escala de delincuentes la no aplicación de una pena privativa de libertad es un incentivo? Porque claramente no opera el efecto disuasorio. Entonces, lo que yo pensaba en ese momento, ¿sabes lo que yo pensaba? Sí. Yo pensaba, a este chiquilín lo mandan para la casa y ¿cuántas otras hijas van a pasar lo que pasó a mi hija? Eso es lo que yo pensaba. No pensaba en mí, pensaba en el desastre que ese juez estaba haciendo, dejando suelto a una persona que iba a seguir robando con un cuchillo. Eso es lo que yo pensaba. ¿Estás contenta ahora? Estabas pensando, como es entendible, desde el lugar de la víctima. Como sociedad no podemos ponernos a debatir todos los temas desde el lugar de la víctima. ¿Como sociedad? Que es lo Como que sociedad realmente... debato. No, como sociedad tenemos que ponernos a determinada altura, salir de nuestras experiencias personales y hemos vivido todo, porque si hacemos una encuesta, no quiero pensar la cantidad que no ha vivido situaciones de este tipo. Bueno, pero como sociedad necesitamos actores que no se pongan la camiseta de yo estoy de este lado y al otro hay que aniquilar. Señores, levantemos la mira, levantemos el nivel del debate y empecemos a pensar que lo que queremos no es venganza, es reconstruir una sociedad que está fragmentada. Es justicia y seguridad. Justicia y seguridad. Tenemos que hacer una pausa. Yo prometo que volvemos con el tema en instantes nada más. Pero vieron que se viene el Día de la Madre, institución sagrada hasta para los privados de libertad, ¿o no? ¿Verdad? Porque a la madre siempre se la respeta. Bueno, Día de la Madre se viene y quien te está ofreciendo en este momento la posibilidad de verdad sorprender a mamá, regalarle algo que despierte todos sus sentidos, es el MAM. Mirá por qué. Podés recorrer su galería, sus espacios de regalos, antigüedades, plantas, flores, aromas, exquisiteces, artesanías, decoración, coqueterías, lectura y muchísimo más.
tenés que visitar su nueva página web, www.mam.com.uy, y buscarlo en Facebook, Twitter e Instagram para ver todo lo que vas a encontrar para mamá en su día. Además, mamá está en... Por ejemplo, wow. Suerte que lo tenés. No, bien ahí, bien, suerte que estás. El mercado agrícola te lo agradece. Para festejar junto a todas ustedes el jueves 11 de mayo a las 19 horas con entrada libre se presenta en Plaza de Comidas Graciela Rodríguez con un unipersonal para reírse sin parar. Me encantaría de verdad estar. MAM, Mercado Agrícola de Montevideo, un espectáculo para tus sentidos. Ya venimos. Quieres confundir.